Vamos a ver de nuevo este versículo en el Salmo 23, tal vez el salmo más conocido de los 150 salmos que están compilados en este libro. El versículo número 4, desde donde hemos sentido un profundo mensaje de parte del Señor para nosotros y para compartirlo con ustedes también. Gloria a Dios. Este salmo, el 23, la gente lo puede ver como una poesía. A veces es recitado en poesía coreada. Incluso lo han puesto al lado de poemas grandes como el Miocid español y otros poemas también, porque muchas personas piensan que si un solo salmo tendrían que escoger de los 150, se quedarían con este. Tal vez todos se resumen en esto. Y cuando uno lo lee, entonces uno tiene que quitar al autor material que fue David y colocarse uno. Y como tener su propia vivencia aquí en este pasaje. Gloria a Dios. ¿Cuál es el punto extremo que él menciona en el verso 4? Él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solo ese versículo, pero es un versículo que no sale fruto de una inspiración cualquiera, sino de la experiencia que él tuvo. David está comenzando el salmo reconociendo a Dios como su pastor. Entonces él se ve con Dios como si fueran colegas hasta cierto punto, porque ¿qué era David? También era un pastor. Entonces David comenzó a pastorear las ovejas de su papá Isaí, siendo él un muchachito. Cuando él entra a la escena bíblica, es un adolescente y un joven que lo vemos pastoreando las ovejas de su papá. David era el hijo número 8 de Isaí. Y hay un momento que los 7 están en la casa y el único que está cuidando las ovejas del papá es él. Porque David sentía que esas ovejas es el patrimonio de la familia. Entonces eso hay que cuidarlo. Ahora, las ovejas es un animalito totalmente inofensivo. Las ovejas, si no es el único, debe ser el segundo o el tercero, o de los pocos animales que no tienen sentido de orientación. El animal que más fácil se pierde es una oveja. Hay animales, por ejemplo el perro o el gato, y ni hablar de las abejas, que se pueden mover kilómetros y kilómetros de su lugar de origen y vuelven. Hay personas que han botado gato en pueblos y cosas, y cuando llegan a la casa, el gato está ahí en la casa, primero llegó, porque tiene sentido de orientación. Lo han botado, no lo quieren matar, y lo tiran por allá, y cuando van a la casa el gato está ahí, es el que le abre la puerta. Y el perro también. Las aves migratorias, le digo que bien estudiado parece ser que la oveja es el único animalito que no tiene sentido de orientación. Desde que le dan 2 o 3 vueltas anda así levantando la cabecita, porque ya no sabe dónde está. Entonces hay que ponerle un nombre, y el pastor tiene que desarrollar un lenguaje cantado o hablado para identificarse mutuamente. Cosas que si están perdidas por ahí, comienza a decir el nombre de la oveja. Y la voz de ese pastor, que es conocida por la oveja, hace que se reencuentren. Entonces las ovejas tienen muchísimos enemigos. No tienen solamente enemigos humanos que quieren robarla para negociarla, matarla o comerla, tomar su leche, tomar su lana. Hay muchos enemigos. También hay fieras como el oso y el león que intentan matar a las ovejas. Entonces cuando alguien tiene que cuidar una oveja, sabe que su vida la tiene que poner. Y eso lo estudiamos no hace mucho en Juan capítulo 10. Tanto la prédica de la pastora como la clase que me tocó a mí dar, donde Cristo se presenta como el buen pastor, en contraposición con cualquier asalariado que ve el peligro y él se va. Porque como no son suyas, las ovejas le da lo mismo que se pierdan o que se salven. David tenía un concepto que había que cuidar a las ovejas. Entonces, para cuidar a las ovejas uno tiene que poner su vida por ellas. Entonces solo hay que imaginarse, mire hermano, y ahora que tenemos todo el tiempo, imaginar a un oso, por ejemplo, más grande que cualquiera que nosotros. Grande, alto y fuerte, porque es un animal que Dios lo diseñó así. Y ese oso viene a un redil a buscar una oveja
para comérsela. Incluso la llega a tomar y ya sale con ella. Y el pastor David alcanza a ver esa escena. Y él no dice, bueno, ya voy a salvar las que están ahí, me la voy a llevar. El oso ya se llevó una y nada puedo hacer. Dice que él salía y perseguía al oso y le quitaba la oveja. Ahora, pelear contra un oso ya implica que el oso ahora no va contra la oveja, ahora va contra ti. Y el oso, humanamente hablando, tiene más fuerza que uno. Entonces él tomaba lo que tenía y con una fuerza que uno piensa que es en el Señor, él vencía al oso y tomaba la oveja, la rescataba, la curaba, hacía lo que había que hacer por ella. Pero también podía ser un león, un animal que uno le tiene miedo hasta verlo enjaulado, porque uno siempre piensa, cuidado si se salen. Y que si el león se escapa, él no va a salir huyendo, sino que va a atacar a mí, que estoy asustado de verlo enjaulado. Entonces es un animal que aún, hermano, así le da miedo a uno. Entonces lo mismo hacía, o venía a atacar y él lo evitaba, o ya tomaba una oveja y este hombre lo perseguía. Él habla de que al león y al oso él le abría la boca, mire, y los mataba, y a palo, a pedrada, a como lo mataba. Él contó su historia cuando le tocó pelear con Goliat. Él dijo, este no es nada. Goliat no es nada. Mientras todo el mundo estaba asustado, como él tenía la experiencia de saber lo que es Dios con él, él decía a Goliat que le tienen miedo, pero un león y un oso son más peligrosos que Goliat. Y a ambos yo lo vencía y defendía la oveja. Este me lo comeré yo como un pedazo de pan, porque él no me ha desafiado a mí ni a ustedes, sino a Dios. Y como Dios está conmigo, y ustedes saben lo fácil que fue para él, que tomó 5 piedras y de una sola pedrada, nada más usó una, lo tumbó y con su propia espada le cortó la cabeza. Entonces cuando él está escribiendo el Salmo, él está entendiendo hasta dónde llega él como pastor de ovejas de 4 patas, y hasta dónde llega el alcance de Dios como pastor de ovejas de 2 piernas, seres humanos. Él dice, si yo, que era un muchacho limitado, un ser humano que no tengo toda la capacidad, podía defender las ovejas porque yo estaba con ellas, entonces Dios, que tiene todo el poder, si Él está conmigo, ¿quién me puede hacer algo? Entonces el ser humano pasa por diferentes etapas. Uno pasa por diferentes momentos. De verdad que como que predicar de esto hoy es más fácil que cualquier otro día, porque no hace tanto hablamos de Juan 10 y no hace tanto hablamos de la historia de un muchacho antiguo testamentario llamado José, donde el título era que Dios estaba con José. Por ejemplo, en el capítulo 39 de Génesis, nosotros vemos 2 veces que el autor de ese libro dice que Jehová estaba con José. Su historia comienza en el capítulo 37 y en el 38 hay como una ruptura de la historia y se habla de Judá y de Tamar. Pero el capítulo 37 te presenta a José en la angustia más grande de su vida. Un muchacho jovencito de 17 años de edad que sale al campo a visitar a sus hermanos, que son pastores de las ovejas de su papá Jacob. Ellos son 10, porque el otro estaba con el papá, Benjamín, y él, el otro, pues ahí son los 12. Entonces cuando él va a llevarle algo a sus hermanos y a ver cómo están, para traerle el reporte al papá, mire, lo maltratan, lo ultrajan verbalmente y físicamente, lo meten en un hueco, lo venden, hacen de todo con él. Pero el capítulo 37 como no termina, porque en el 38 hay otra historia, entonces el 39 versículo 2 nos dice, pero Jehová estaba con José. Hermano, esto hay que entenderlo en nuestras propias experiencias. No solamente los que somos padres o abuelos, pero los muchachos también, los que pasaron aquí al frente. Porque ellos pasan por su momento de crisis, muchas veces de identidad, siendo lo que son.
¿Cómo es posible? Y era la pregunta que yo me hacía cuando prediqué de esto y luego cuando di la enseñanza, que la Biblia dijera que Dios estaba con José en el peor de los momentos. Porque uno siempre tiene el concepto que si Dios está conmigo, pues mi salud está buena, mi billetera está buena, mi casa está buena, todo está bien. ¿Sabe que la historia de José 37, 39, 40, todo? Es más, del 37, luego del 39 hasta el Génesis 50, donde termina la historia de José. Es una historia que no tiene punto medio, todo es extremo. Él o está bien o está mal. Él o está allá arriba o está abajo. Y cuando él está en esos momentos de altura, de 80 años en bendición como gobernador de Egipto, en ningún momento te dice que Dios estaba con él. Pero en su momento más crítico de él abajo en el suelo, entonces dice, pero Jehová estaba con él. Hermano, porque nosotros pasamos por momentos donde uno necesita a alguien. Donde uno necesita a alguien. Hay momentos que uno solo se puede defender, uno solo puede salir hacia adelante, pero hay momentos que uno necesita la compañía de alguien, y no es cualquier alguien, es un alguien que pueda entender, que pueda comprender, un alguien que puede estar allí con uno, un alguien que incluso pueda prestar un hombro para uno llorar en ese hombro. Un alguien que pueda tener la paciencia para escuchar mis amarguras, mi dolencia, mis tristezas, mis fracasos, mi lo que sea. ¿Qué hacer en el Salmo 23, versículo 4? Que él extrema la situación, el escenario. Y él dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte. Quiere decir que cuando uno está pasando por ahí, la muerte está cerca. Porque la muerte está haciendo sombra. Y cuando algo o alguien nos hace sombra, es porque está al ladito de uno. Fruto de cualquier adversidad, una de ellas llamada enfermedad, a nivel ya de desahucio de parte de la medicina, o con una sentencia de muerte, entonces la muerte anda cerca. Y él lo presenta de manera poética como ese valle. Y uno entiende que en los valles que hay árboles, o donde hay un valle, cerca hay una montaña, y dependiendo por donde el sol esté, o la montaña me da sombra o los árboles me dan sombra. Y uno disfruta de la sombra de una montaña o de los árboles. Pero aquí la sombra es de la muerte, que está cerca. Entonces él dice que no va a temer ningún mal. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno. Allí mismo dice, porque tú estarás conmigo. Entonces esa compañía del Señor es lo que uno tiene que aprender, primeramente, a valorar. Y segundo, o no disfrutar ni valorar, sino a cultivarla. Que yo tenga relación con Dios, no cuando lo necesite. En nuestras casas nosotros tenemos cosas que no las usamos por años. Por años no la usamos, pero el día que la necesitamos, entonces ahí está. O luego cuando lo necesitamos decimos, ¿dónde que está? Porque no sé. Ya yo ni me acuerdo dónde puse tal o cual cosa. A veces Dios es así para nosotros. Nos acordamos que Él existe justo el día que lo necesitamos. Y así no se vale. Muchos de los salmos de la inspiración del Espíritu Santo sobre David para cantar y entonarle a Dios vienen de esa relación que él tuvo con Dios. Que en las buenas y en las malas él cultivaba una relación con Dios. Porque hay personas, aquí todo el mundo conoce, y si no en la Biblia está la historia de un muchacho que no sabemos el nombre, pero es conocido mundialmente como el hijo pródigo.
Mientras el hijo pródigo, mientras el muchacho pródigo tenía dinero, ¿cuántos amigos tenía? Mientras él estaba en buena, ¿cuántas personas estaban detrás de él? Muchos. Ahora, cuando se le agotó el dinero, ¿cuántas personas estuvieron a su lado? Ninguno. Y se vio totalmente abandonado. Ahora, cuando uno ha cultivado una relación con el Señor, Él ha prometido: mira, yo estaré contigo aunque tú pases por las aguas no te anegarán. Es decir, las aguas no te van a ahogar. Mire, aunque haya turbulencia, aunque haya remolino, porque es que yo estaré contigo. Y según nuestros cálculos, de una vez le decimos: si tú has de estar conmigo, pues ni nos metamos en las aguas, impídelo y punto. No es que tienes que pasar esta experiencia para que me veas a mí al lado tuyo, para que confíe que yo estoy contigo, que en nuestras relaciones yo no te abandono en los peores momentos, sino que yo estoy allí contigo. Pero también dice: por el fuego y no te quemarán. Para mí las cosas no son nada coincidentes en esto, porque yo estoy leyendo la Biblia y voy por el libro de Daniel. O cosas de la vida. Es decir, mi lectura personal va por el libro de Daniel. Entonces esta mañana yo estoy leyendo desde el capítulo 2, el 3 y el 4. Y leo esos capítulos. ¿Y qué me encuentro allí? El horno de fuego. El horno de fuego. Donde los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados porque ellos, de buena voluntad, sin desafiar a nadie, sin hablar mal de nadie, ellos, como estaban bien identificados con Dios, ellos decidieron no adorar una imagen que el rey Nabucodonosor mandó hacer, y un día de eso la inauguró con una fiesta grande. Y luego, a partir de ahí, cada vez que sonara la música, el que anduviera por ahí tenía que detenerse y postrarse y adorar esa imagen. Entonces, estas personas que saben que Dios es personal, que hay una relación íntima con Él, adoran a Dios como Cristo lo dijo en Juan 4, en espíritu y en verdad. Y los acusaron y los llevaron delante del rey y le dijeron: rey, nadie está chismeando, lo que han dicho es la verdad. Nosotros no podemos adorar esa imagen. Y este hombre se enfureció, se llenó de cólera y mandó a que el horno de fuego le metieran calor al máximo, 7 veces lo máximo. Y dice que por la premura no tomaron precauciones, y las personas que lanzaron a estos muchachos murieron. Cuando abrieron la puerta del horno, era tan grande el resplandor que estas personas murieron. Y dice que lo lanzaron atados, y al rato se vieron sueltos caminando en medio del fuego. Y el rey se puso medio loco y dijo: pero yo ordené que lanzaran 3 y veo 4, y el cuarto no es babilonio, no es de por aquí, tiene apariencia de venir de allá arriba. Porque el Señor dijo en el libro de Isaías: si pasas por el fuego no te quemarán. Hermano, y es una expresión de hasta dónde el mal no puede llegar. Porque lo que más hubo fue cristianos muertos, quemados en el tiempo del Imperio Romano. Pero es que el Señor lo dijo: no le teman a los hombres que solo pueden matar el cuerpo, pero luego no pueden tocar ni el alma ni el espíritu. Dice: témele a Dios, que puede matar tu cuerpo y el resto echarlo en el infierno. A Dios hay que temerle, hermanos. Y el temor reverente lo que hace que uno le tenga tanto respeto a Dios, que cada vez que uno lo conoce más a Dios, más lo respeta, más lo honra, más lo distingue en el tipo de relaciones que nosotros tenemos. Hermano, Dios por encima de todas las cosas. Mi relación y comunión con Dios. Usted ve el caso nuestro, de los que somos casados, que tenemos hijos, nietos, bla, 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 todo eso. Tantos consejos que a uno le dan del diálogo.
Y uno ha asistido a tantas clases, uno ha recibido tantas clases, mi hermano, sociológicas, psicológicas, de todo. Hermano, y todo van a la pizarra y hablan del diálogo. Hablan de la comunicación. La comunicación es básica. Ninguna relación hogareña, laboral, no se sostiene si no hay diálogo, si no hay comunicación. Y que el hombre tiene que hablar con la esposa con el marido, los padres con los hijos entre ellos mismos. Hay que hablar. No quedarnos con las cosas por dentro. Hay que hablar, hay que dialogar, tenemos que comunicarnos. Hermano, y los que han puesto esto en práctica caminan mejor su vida porque hablan. ¿Y qué no será el diálogo, la comunicación, la relación con Dios? Súper temprano en la mañana, desde que uno despierta, que no hay que ponerse ni siquiera de rodillas, sino horizontal todavía en la cama, comenzar a comunicarnos con Él. Entender que Él está allí, que su presencia está allí en tu cama, en tu habitación. Dios está ahí. Y los buenos días, las gracias, son para Él, porque Él está allí. Y a veces la persona cambia de habitación y en vez de estar en la habitación de su casa, está en la habitación de un hospital y resulta que allá está Él también. Oh, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno de la muerte, que representa a ella misma y cualquier malestar que me pueda venir. Dice, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Hermanos, volviendo a la historia de José, encontramos nosotros aquí en su narrativa algún momento donde él le exprese a Dios su desacuerdo porque Dios lo abandonó, porque Dios lo dejó, porque cuando él más lo necesitaba no lo vio. Ustedes tal vez conocen también la historia de una persona llamada Moisés. Muy interesante la historia. Moisés prácticamente entra en la historia con 3 meses de nacido, cuando ya había que eliminarlo, porque había una ley de que a los varones había que matarlo. Y lo dejaron nacer, pero dice que sus padres ya no lo podían esconder más. Y con 3 meses de edad ya había que eliminarlo. Pero de alguna manera poderosa la fe se planeó y obró de tal manera que este niño terminó en el palacio más grande del momento que había, siendo educado, criado en el palacio de Faraón. Y cuando tuvo la edad apropiada, entonces comenzó a aprender ciencia, idiomas. Se hizo un tremendo ingeniero y un políglota que hablaba varios idiomas. A los 40 años de edad le llegó una crisis y salió a conocer a su familia, a los hebreos. Bueno, no voy a ir a esa historia porque el tiempo no nos va a dar. El caso es que pasó algo que él tuvo que salir huyendo. 40 años de edad tenía. Y como vivió 120, entonces con 40 era un joven. Entonces pasó mucho trabajo, hermano. 40 años más separado de ese lugar. Y se fue a un lugar por allá, por donde se casó, engendró familia, todo. 40 años, entonces se convirtió en un pastor de las ovejas de su suegro, que era una buena persona, el hombre llamado Jetro. Y andaba por los montes, por donde quiera, buscando pasto para esos animalitos. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que él se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo en su momento más difícil como viendo que el invisible estaba al lado de él. Él no se vio solo, acompañado solo de ovejas. Él se vio acompañado por Dios. Y como Dios no se ve, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 1 que Dios es espíritu, pero por el hecho de que no se vea no quiere decir que Él no está. Entonces uno tiene que aprender a relacionarse con Dios para, mediante los ojos de la fe, mirar a Dios en el peor de nuestros momentos, así como lo vemos en el santuario. Y dice que se sostuvo. Hermano, ¿quién se puede sostener? Si no es como viendo a Dios, el que no se ve.
Ahora, cuando el salmista está diciendo, no voy a tener ningún temor de nada, es primeramente porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Pero hay personas, ciertamente necesitamos que alguien esté con nosotros, pero a veces tenemos a alguien a nuestro lado que no puede hacer nada. Por ahí también se dice que hay personas que están súper acompañados, pero se sienten solos. Estando con gentes y estando con compañeros, se sienten solos. Entonces tienen un problema que el que está al lado no lo puede resolver. Ahora él dice, tú estarás conmigo, pero el que va a estar conmigo tiene vara y cayado. Quiere decir que me puede ayudar en la situación en la cual yo estoy. Dice, viendo tu vara y viendo tu cayado, eso me infunde aliento de que nuestro Dios no tiene los brazos cruzados, de que nuestro Dios no está desarmado, sino que nuestro Dios es varón de guerra. Hay una escena en el libro de Apocalipsis que a mí me encanta. Apocalipsis 19, que presenta a Jesús montando un caballo blanco, con una identificación bien clara para que no lo confundan con el caballo blanco del anticristo del primer sello, porque dice claramente Rey de Reyes y Señor de Señores y el Verbo de Dios, la marca. Pero dice que cuando él viene de allá, de su boca, una espada en su boca. Qué imagen tan bonita, que es como en vez de presentar la lengua, presentar una espada que sale de su boca. Y el apóstol Pedro, la Biblia dice que la palabra de Dios es que como una espada de dos filos, que penetra ¿dónde? Primeramente el alma y el espíritu, que ambos son intangibles, dice, lo separa y escudriña lo que tiene la mente, lo que tiene los sentimientos, y anda por la parte física del ser humano, porque habla de la coyuntura y de los tuétanos, que es la grasa que está dentro de los huesos. Dice, ¿hasta dónde llega la palabra de Dios? Y la palabra de Dios encarnada, ¿quién es? Jesús. Entonces saber que Él está a mi lado, saber que Él tiene todo ese poderío, me hace vivir confiadamente, hermanos. De verdad le digo, mire, que a las iglesias hay personas que llegan con problemas porque ellos creen que en la iglesia pueden encontrar la solución de su problema, y eso es correcto. Alguien le dijo, pero ve a la iglesia, ve a una iglesia, busca de Dios. Y ellos no van a ir a un centro comunitario o no, van a una iglesia, porque la naturaleza de la iglesia es que la presencia de Dios tiene que estar allí. Dando por hecho que los congregantes somos personas que no alejamos la gloria de Dios, sino que la atraemos. Entonces en ese ambiente la persona puede encontrar un oportuno socorro para su problema, porque Dios tiene misericordia, hermanos. ¿Sabe para qué servía la vara? Para el mismo pastor defenderse. Lógicamente también con la vara, con ese trozo de ese palo, él podía defender también las ovejas. Pero el cayado, que era como un bastón curvo, donde él podía por las patas, por el cuello también, alar a las ovejas que podían caer a un abismo, lo que fuera, también servía para defensa. Entonces él sabe que él como pastor, él utilizaba la vara y el cayado para defender a sus ovejas. Y que si las ovejitas, que son desorientadas por naturaleza, ven a su pastor con la vara y con el cayado, la ovejita de cuatro patas está tranquila porque su pastor la va a defender. Hermano, y las ovejas se defienden de la muerte, porque es para matarla, es para comerla. Eso es lo que se va a hacer. Pero sabiendo que eso lo tiene el pastor, está la confianza. Entonces él dice, yo miro a Dios con vara y con cayado. Entonces los armamentos de Dios me infunden aliento de que a mí nada me va a pasar. Hermano, por eso es que con esa confianza el creyente pasa por el momento más difícil, porque son momentos que llegan, pero ellos son los que tienen que pasar. Nosotros seguimos y entramos a otro tipo de temporada,
¿Quién aquí no tendrá algún momento difícil o ahora mismo estará pasando por un momento angustioso donde hasta piensa que Dios se olvidó de usted? Pero yo le digo que no, que Dios no se ha olvidado de usted. Él está aquí, hermano, Él está en medio nuestro. El Señor está aquí, está en nosotros, hermano. Y me encanta que tanto la historia de David como la historia de José, su historia comienzan, como acabo de decirle, como adolescentes, para que el adolescente que me está escuchando no crea que su problema de crisis de identidad por el cual está pasando le es ajeno a Dios. Muchacho, muchacha, Dios está contigo. Y el Señor te quiere conducir para que tú no fracases, no entregues tu vida en algo de lo cual en el día de mañana entonces sí te venga una amargura por no haber hecho lo que tenía que hacer. El Señor está contigo. Hay papá y mamá constantemente orando por ti, cubriéndote con un manto de bendición para que ese momento crítico pase y salga victorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tal vez no es un muchacho o una muchacha, tal vez un adulto, tal vez un matrimonio, tal vez son padres de familia, tal vez son personas que tienen problemas laborales o problemas de lo que sea, de estatus en el país. Y uno tira por aquí, tira por allá y como que no ve nada. Incluso ni siquiera Dios lo ve. Mas sin embargo Él está allí como poderoso gigante, pero está en silencio haciendo su trabajo. Y solo hay que confiar de que a buen puerto nos llevará el Señor. De que no importa lo que está pasando Pablo en Hechos capítulo 26, 27 en adelante, ya hasta el 28 donde termina, en ese tremendo naufragio. Él dice: aquí nadie va a perecer, el barco se va a destruir, pero todos los que están aquí van a llegar vivos a la orilla, porque el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche y me dijo: Pablo, te los entrego a todos, ninguno van a perecer. Y él creyó de que Dios, aunque no se ve, estaba allí. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que pensar de la misma manera. Hermanos, Dios está con nosotros como poderoso gigante. En esta situación de extremo que tú estás pasando, donde incluso tu propia vida como que se está desgastando, como si tú fueras el llorón o la llorona del Salmo 6, donde ya la cuenca de tus ojos, los párpados, todo está requete seco de tanto llorar. Dios te está mirando. Dios te está mirando. Y déjame decirte que el que siembra con lágrimas se va a reír con la muela de atrás. Se va a reír con la muela de atrás, con la última, porque dice que va a cosechar con regocijo. Y es la palabra de Dios para ustedes, para nosotros en este día, de que el Señor está con nosotros. Ahora, a sabiendas de que el Señor está con nosotros, esa relación nosotros tenemos que cuidarla, hermanos. Qué pena que hay buenos amigos, personas que fueron buenas amistades y por un malentendido se han dividido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están divididos. Ya no se tratan como antes. Puede ser que nuestra relación y comunión con Dios se dañen de tal manera que ya no lo tratamos como antes, o Él no nos trata como antes. Porque en 2 de Corintios capítulo 6 Él dice: yo prometo andar en medio tuyo. Yo prometo que tú eres mi pueblo y que yo estaré contigo. Pero si yo he de estar contigo, dice, límpiate, purifícate, santifícate, aléjate del pecado, corta tus relaciones con lo que no te conviene. Y hay relaciones de amigos, de familiares, que hay que ponerle en un plano bien lejos porque te hacen daño. Para que cultive mejor tu relación con Dios. Y cuando cultives mejor tu relación con Dios, entonces podrás relacionarte con los demás con una sabiduría que viene de lo alto, que permitirá que tengas amigos y amigas, pero no contaminarte con lo que ellos hacen si es que son amigos pecadores. Porque la mayoría de los compañeros de Daniel eran gente temerosa de Dios. Entonces uno crece y conoce mejor a Dios cuando en medio de la congregación uno hace amistades con gente sana, con gente que impulsan mi vida, con gente que me hacen ver una mejor dimensión de parte del Señor.
Alabado sea su nombre. Quiero dejarlo aquí, hermano, esto con ustedes, esperando que podamos tener una relectura del Salmo 23 completa. Todo lo que está del verso 1 al 3 y luego del 5 hasta donde termina, enfocándonos allí en ese medio. La tremenda bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando Él puede hacer lo que hace, como ya dice del verso 5 en adelante, preparar mesa, aderezar mesa, poner comida, poner lo que yo necesito justo en presencia de la persona que nos angustian o de la situación que nos acorrala y que quiere liquidar nuestras vidas. Y finalmente, hermano, ¿cuál es el destino de la persona con los cuales Dios está caminando? Cuando me muera, cuando me vaya de esta tierra, moraré en la casa de Jehová. Porque yo sé para dónde voy, fruto de la compañía que tengo con aquel que dijo: yo estaré contigo, tú estarás conmigo. Amén, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, cierre sus ojos. Oh, gloria a Dios, gracias te damos, Señor. Qué bueno que tú estarás con nosotros en lo público y en lo privado, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y que no podemos avergonzarnos de ti ni en público ni en privado, ni cuando somos pobres ni cuando somos ricos. Señor, mantener una relación que a nosotros nos conviene. Oh buen Dios y Padre celestial, gracias de todo corazón. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos caminado contigo. Gracias porque la Biblia dice que no caminó, que Noé caminó y que nosotros caminamos también. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana, en esta hora del día, que quiere entregarle su vida al Señor, seriamente tomar una decisión por Él. Una decisión como la tomó Ruth la Moabita. Tu Dios será mi Dios. El Dios de esta iglesia será mi Dios. El Dios de la Biblia será mi Dios. Pasa aquí al frente y entrégale tu vida a Jesucristo. No seas un ambivalente, una gente de doble ánimo. Que no te comparen con las olas del mar, sino con el hombre que construyó sobre la roca, con la mujer que edificó sobre la roca. Levántate y pasa al frente y recibe a Cristo públicamente. No te avergüences de Él. Él no lo hará de ti delante del Padre y de los ángeles. Este es tu día. Oh Señor, gracias te damos. Padre, qué linda es tu compañía. Cualquiera piensa que hablamos solos y que de la mente no estamos bien, porque hablamos con alguien que no se ve. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias que hemos tenido la oportunidad de ver, Señor, y de oír testimonios de cristianos partiendo de este mundo hacia el más allá, confesando, mi Dios, conscientemente dando el paso de aquí para allá. Gracias por tu compañía. Romanos 14, que dice: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Tú estarás conmigo, tú estarás con mi familia, tú estarás con mis hijos, tú estarás con mis nietos, mi Dios. Gracias que todos podemos decir lo mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.